El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. ¿Sabías que la violencia se puede medir? El violentómetro fue creado en el año 2009 por el Instituto Politécnico Nacional. A continuación, aprenderemos cómo se mide la violencia basados en el violentómetro. Esta es una escala de violencia representada por colores que nos indican desde las señales más leves hasta las más graves. Acompáñame a conocerlas a lo largo del programa Mujeres Seguras. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. El Instituto Estatal de las Mujeres y el Instituto Nacional del Desarrollo Social, a través del programa PAIMEF, trae para ti el espacio Mujeres Seguras. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Acompáñenme a ver qué nivel nos vamos a hacer hoy el violentómetro. El número 1, las bromas hirientes. Si tu pareja te hace bromas sobre tu físico, tu inteligencia o tu personalidad, ten mucho cuidado. Estás en el nivel número 1 del violentómetro. La violencia no es normal. Compartir momentos en pareja tiene que hacerte sentir bien en todo momento. Recuerda que el amor no duele, la violencia sí. Si te gustaría aprender sobre este y otros temas, síguenos en todas nuestras redes sociales. Acompáñanos los martes y jueves a tu espacio Mujeres Seguras por una vida libre de violencia. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Instituto Estatal de las Mujeres. Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, escuchamos bien. Recording in progress. ¿Será que sí me escuchan? Ok. Bueno, tu servidora, Nercy Laura Merodio, les da la bienvenida el día de hoy. Soy promotora del programa PAIMEF. Les pedimos, por favor, de la manera más amable, que mantengan sus micrófonos apagados. Ya conocemos la dinámica. Las preguntas y comentarios son al final del conversatorio. Las pueden colocar en la cajita del chat. Les pedimos, por favor, se anoten en la caja igual de comentarios con su nombre completo y acción a la que pertenecen. Sean bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio. Hoy tenemos el tema personas vulnerables y su acceso a una vida libre de violencia. Como primer punto de la orden del día de hoy, le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Iliana Guadalupe Vadillo Torres. Va a haber un pequeño cambio.
Le vamos a dar la bienvenida al licenciado Iván Javier Núñez. Él nos va a hacer el favor de darnos unas palabras antes de iniciar. Le cedo la palabra al licenciado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos. Gracias por su compañía. En nombre de nuestra directora, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, les doy la más cordial bienvenida a nuestro conversatorio, en el cual seguimos abordando temas muy importantes. Como el día de hoy vamos a poder buscar en las entrañas sobre el tema las dificultades que puedan tener algunos grupos vulnerables para tener acceso a una vida libre de violencia, impartido por una gran profesionista, la licenciada María Cristina, que el día de hoy nos acompaña. Nuevamente, muchas gracias a las unidades de género, a los profesionistas de los diferentes programas que nos acompañan el día de hoy. Y pues sean ustedes bienvenidos y permítanos brindarles esta información que es de vital importancia para la gran labor que se hace en contra de la violencia que viven las mujeres. Muchísimas gracias, Laura. Gracias, licenciado, por sus palabras. Bueno, pues como siguiente punto de la orden del día, les platico un poco de la maestra María Cristina Trejo Morales. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con especialidad en Derecho Judicial, es maestra en Derecho Judicial y actualmente pasante del doctorado en Derecho Judicial de la misma manera. Es abogada litigante, ha sido la abogada litigante titular del despacho Soluciones Jurídicas, así como abogada en el departamento de PAIMEF, de la unidad especializada dependiente del Instituto Estatal de las Mujeres en el año 2020. Cuenta con una amplia experiencia en temas de género y prevención de la violencia contra la mujer. Actualmente es abogada del Centro de Atención Especializada de Tabasco. Le damos la bienvenida a la maestra. Le cedo la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar el tema del día de hoy, que se llama Personas Vulnerables, su acceso a una vida libre de violencia. ¿Me escuchan? Empezamos con la definición de vulnerabilidad. Entrando al tema de personas vulnerables, su acceso a una vida de violencia, primordialmente es saber qué cosa es vulnerabilidad. Este término se ha usado para designar a las condiciones sociales en referencia a un determinado estado de susceptibilidad de recibir algún daño o violación de alguno de los derechos, por parte de la comunidad o por un grupo social o por parte del Estado o de personas en lo particular, frente a una situación de agresión, desconocimiento, de ignorancia o violación determinada de los mismos. También, en otro sentido, se puede hacer referencia al grado de pérdida de elementos que corren el riesgo a una condición de desventajas estables y solo calificables con relación al acto que se está afectando. De una perspectiva jurídica, podremos decir que son aquellos a los que se les violan sus derechos de alguna manera. Se les pone una situación en que la discriminación adquiere su nombre y origen. En este sentido, es deber del Estado evitar tanto las causas como sus manifestaciones y sus consecuencias. Lo que representa proveer todo aquello que sea necesario para garantizar a estos el goce y el ejercicio de todos sus derechos en condiciones de igualdad, dignidad, es decir, de protegerlos. Hablando de lo anterior, llegamos a la conclusión que ser vulnerable implica fragilidad, una situación de amenaza o una posibilidad de amenaza, así como también
sufrir un daño doloroso como una enfermedad y tener la posibilidad de ser herido física o emocionalmente. En esta diapositiva hay 3 fotografías. En estas 3 fotografías podemos ver las personas más vulnerables que nos podemos encontrar. En una parte están las personas de la tercera edad, otra parte están las personas con discapacidad y en otra parte están los inmigrantes. No obstante ello, que están estas tres fotografías y de tres grupos, también no podemos pasar desapercibido a los niños, niñas y adolescentes. Podemos decir también que vulnerabilidad suele definirse de la siguiente forma. Esta tiene 3 criterios. Es decir, vulnerabilidad es calidad de ser vulnerable y vulnerable puede ser herido, recibir una lesión física o moralmente. Y vulnerar podemos llamarlo que es transgredir, quebrantar, violar una ley y un precepto o dañar o perjudicar. De lo que estamos hablando, de la vulnerabilidad, tiene 3 características. Una de las primeras es multidimensional, porque se manifiesta tanto en diversas personas como en grupos determinados o identificados por características comunes, así como en comunidades, objeto en los que la vulnerabilidad se manifiesta de diferentes formas, a su vez en diversas modalidades. Aquí la multidimensional nos está refiriendo de que se puede manifestar en grupos determinados, como cuáles grupos determinados, los inmigrantes, vuelvo a repetir, como la diapositiva anterior, los discapacitados y las personas de la tercera edad, que son un poquito más vulnerables y no pasar desapercibido a los niños y adolescentes. También podemos tener la integral, porque es la existencia de la misma, por cualquiera de las causas que le den el origen, implica la afectación de uno, no de uno, sino de varios de los aspectos de la vida de las personas que la sufren. Aquí en esta integral se habla lo que es en particular. Por ejemplo, con las personas de la tercera edad, ellos presentan violaciones físicas en relación a que son a veces maltratados en los asilos o a veces por sus propios familiares ejercen violencia. De igual forma, por ejemplo, en los discapacitados, que a veces no respetamos sus lugares que tienen derecho y a veces por su discapacidad los discriminamos en algunos de sus derechos que tienen. Y de igual forma, esos derechos se ven violentados por cualquiera de las circunstancias, tanto que sea violencia física, psicológica o moral. Por último, tenemos la progresiva, debido a que como una situación lleva a la otra, como un efecto dominó, esta se acumula y aumenta en intensidad, lo que provoca consecuencias cada vez más graves en la vida de quienes sufren de alguna causa de vulnerabilidad y sus consecuencias, lo que propicia un surgimiento de nuevos problemas y un aumento a la gravedad de la vulnerabilidad, por lo que esta condición se vuelve cíclica. ¿Por qué se vuelve cíclica? Porque, un ejemplo de un niño, si un niño vive en violencia, él va a continuar en ese ciclo de violencia, va a crecer en su adolescencia en el ciclo de violencia, va a llegar a la vida adulta en el ciclo de violencia, se va a casar y va a revivir otra vez el ciclo de violencia con sus familiares. Por eso dice que es un efecto dominó. Los que juegan dominó se ven que cada ficha se va coincidiendo con su par. Entonces, el efecto dominó es de que conforme va sufriendo la violencia la persona, va incrementando más y en su círculo social. Esos 3 tipos, esas características de vulnerabilidad
es muy común en cada una de las familias que vivimos. Ahora, aquí, ¿quiénes son vulnerables? Vuelvo a repetir, la mujer pobre, jefe de hogar, con niños a su cargo y responsable sobre el sostenimiento familiar. ¿Por qué la mujer pobre? Porque la mujer pobre es la que está a falta de conocimiento, de educación, ¿sí? Y es más fácil hablar de sus derechos, porque ella no sabe cuáles son sus derechos. Ella piensa, como fue crecida en un ámbito o familiar muy escaso de educación, piensa que eso es normal. Ahora, el jefe de hogar con niños a su cargo y responsabilidad de sostenimiento familiar, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué es vulnerable? Porque él, al momento de tener los niños a su cargo, sin ninguna opción de que la otra pareja lo ayude, ¿sí? Es más vulnerable a que sufra, no él, sino su integrante de su familia, la violación de sus derechos. ¿Por qué? Porque si él se dedica al trabajo, al sostenimiento de una casa, los niños quedan a veces en acompañamiento de personas que no tienen conocimiento de los derechos de los niños. Y ahí, en esa parte, es que se aprovechan para vulnerar esos derechos, como cuáles castigos sobrepasados, esos castigos llegan a sufrir una lesión física, que le podemos llamar violencia física o la violencia moral, ¿sí? Ahora bien, de igual forma, son vulnerables, volvemos a lo mismo, a hacer de manera reiterativa los menores y adolescentes en situación de riesgo social. ¿Por qué los menores y adolescentes en situación de riesgo social? Porque los menores, al momento de que están viviendo una violencia, ellos tratan, ¿sí?, de salir del seno familiar y llegan a cometer o a involucrarse en las drogas. Son menores con padecimientos adictivos, se vuelven menores con padecimientos adictivos. Y de igual forma, se vuelven menores infractores. ¿Por qué menores infractores? Porque la misma situación nos lleva a cometer delitos, que para ellos a veces empiezan con una broma y como lo van haciendo de manera reiterada y la broma va subiendo de tono, llegan a cometer lo que se le llaman delitos y se vuelven menores infractores, porque así lo señala la ley. Los niños que cometen algún delito se le llaman menores infractores. Otras personas que son vulnerables son los menores que viven en la calle. Los menores, no obstante que tienen un hogar, y por causas de la desintegración familiar o problemas de otra índole, pasan todo el día en la calle sin querer llegar a casa. Ese es uno de los problemas actualmente muy, muy común, de que los niños prefieren estar fuera que estar en su familiar. Igual tenemos a los menores trabajadores. Aquí hablamos sobre los niños detenidores, los que están en mendicidad, los que se dedican a la venta de ambulantes, a los limpiaparabrisas y actuación en la vía pública. ¿Por qué hablamos de ellos? Porque esos niños, menores trabajadores, no son, ahí estos niños son aprovechados por personas adultas que se aprovechan de la ignorancia del menor y los ponen a trabajar, y los más beneficiados por esas conductas son las personas que los involucran a este trabajo a través de los engaños. Y
del engaño y a través de la historia hermosa que le cuenta de que si vendes, te voy a dar tanto, te vas a poder comprar esto. Y los niños, como no tienen la capacidad de razonar, ¿sí? Aceptan esa actividad. Aquí volvemos a hacer de manera reiterativa también a las personas de la tercera edad, por qué son vulnerables y por qué viven en esta situación, porque por su capacidad física ya no pueden seguir o no pueden salir de su domicilio, no pueden efectuar ningún trabajo y son aprovechadas por terceras personas, ¿sí? Para aprovecharse de todos sus beneficios. Las personas discapacitadas, por lo consiguiente, son personas que igual son violentadas en sus derechos por no decir así, por parte de nosotros. ¿Por qué? Porque no respetamos los lugares, los espacios destinados a la discapacidad. No hay libre acceso para ir por ejemplo, a un cine, no hay rampas, es decir, tienen dificultades para que ellos se desarrollen con su libre, con su libertad, más bien. La otra es la población indígena, que se encuentra afectada en forma alarmante por la pobreza. Aquí las personas indígenas tienen un gran papel en relación a esto. ¿Por qué? Porque las personas se aprovechan de esa situación y aparte del poco o el escaso conocimiento a los derechos que ellos tienen, que los marca la Constitución, los derechos humanos de cada persona, se aprovechan de la ignorancia. ¿Para qué? Para afectarlos gravemente. Les dicen que no tienen derecho, por ejemplo, a la salud, a la educación, porque no tienen la economía o por las facilidades que ellos tienen para trasladarse a tal lugar para poder recibir la educación. Las mujeres, aquí volvemos a hacer de manera reiterada de igual forma, las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia. ¿Por qué? Porque hay lugares donde las señoras van a pedir trabajo y no les dan o no les otorgan, mejor dicho, el tiempo que le marca la ley como el derecho que tienen a la lactancia. O van a pedir empleo y le dicen no porque estás embarazada y no te puedo dar el empleo. Son derechos que hay por personas que se aprovechan de personas que no tienen conocimiento, que la ley las ampara para proveer esos trabajos y esos derechos. Igual forma los jóvenes y las mujeres afectados por el desempleo. Aquí, en esta parte, los jóvenes y las mujeres afectados por el desempleo, aquí podemos decir de que estas personas son aprovechados respecto a que no tienen trabajo o no consiguen trabajo, uno por la minoría de edad y otras porque no tienen la facilidad de expresarse, los utilizan para realizar trabajos que no está permitido por la ley y que como ellos están en la necesidad de proveer algún ingreso para su familia, es aceptado ese empleo. Los excluidos de la seguridad social. En esta parte, los excluidos de la seguridad social son personas de que le dicen, es que tú vas a trabajar por un tiempo determinado y por ese tiempo determinado no tengo derecho de darte la seguridad social. Sin embargo, la Constitución política nos establece de que toda persona tenemos derecho a una seguridad social. Y por desconocimiento de las leyes,
no podemos aprovecharnos, se aprovechan de esa situación. Las mujeres que sufren discriminación política y social. Aquí en esta modalidad, las mujeres que sufren discriminación política, si no más recuerdo, tenían problemas las mujeres que eran de pueblos indígenas participar en la política, porque en usos y costumbres, los pueblos, por ejemplo, en lugares de Chiapas, las mujeres no podían participar en la política porque se lo prohibía su uso y costumbre. Sin embargo, la Constitución en su artículo primero dice que todas las mujeres y hombres tenemos derechos, somos iguales, tenemos los mismos derechos. ¿Sí? Y por último, en cuanto a las mujeres que sufren discriminación política, y por último los pueblos indígenas, ahí igual de la misma manera es de que el desconocimiento que tiene la gente respecto a sus derechos, a los derechos que están estipulados en nuestras leyes, es que las personas son más susceptibles a que las aborden con algún otro tema y las hacen perder o la hacen ver en relación a sus derechos. Ahora nos vamos a enfocar en cuanto a los derechos de niñas y niños y adolescentes. En cuanto a estos, los niños y niñas y adolescentes son usados por la explotación sexual, al igual que la pornografía infantil. Estos son los fenómenos que acaparan mayor interés social y en tanto los peligros en los que se ven expuestos las niñas, niños y adolescentes debido a su condición cultural, regional y de género. En muchas ocasiones, la ignorancia sobre los derechos humanos de la niñez representa un elemento importante que convierten a las niñas y niños en víctimas, y sobre todo en aquella sociedad en donde las oportunidades educativas son limitadas o persisten actos de abusos aprobados aprobados sociales y culturalmente. ¿Por qué ¿por qué se permiten estos abusos aprobados social y culturalmente? Porque ellos están más por usos y costumbres, ¿sí? Y como si fueron sus antecedentes son criados por usos y costumbres, tienen desconocimiento total de los derechos que realmente establecen para tener una vida en común agradable y que respeten sus derechos. También podemos decir que al respecto sobre el contexto regional y de género, el gobierno federal y las organizaciones civiles destacan la preocupación por las niñas y los niños. Por ejemplo, las niñas y niños adolescentes tienen derecho de vivir una vida libre, ¿sí?, de violencia, a que se resguarde su integridad personal a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. Las autoridades de los tres niveles, que son legislativo, ejecutivo y judicial, en el ámbito de su competencia respectivamente de cada una, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que la niña y los niños adolescentes se vean afectados. ¿Y cuáles son esas causas? La primera es el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico y sexual. Aquí estamos hablando del descuido. El descuido es que toda persona adulta tiene desinterés en el desarrollo del menor. ¿Por qué desinterés? Porque él no se ocupa en sí de los intereses del menor, sino agarra su prioridad como persona adulta.
La negligencia. ¿Por qué negligencia? Porque a veces somos ignorantes en que las necesidades de uno no son las mismas que los menores. El abandono y el abuso físico. El abandono no es que una madre deje abandonado a un hijo, sino un padre estando en el círculo familiar no le presta atención al menor en sus necesidades. No quiere decir necesidades económicas, si son necesidades físicas y psicológicas. ¿Por qué? Porque a veces los niños son traviesos y hacen travesuras y nosotros decimos que es grosero y no, el niño está llamando la atención. Y al momento de llamar la atención, nosotros nos molestamos. ¿Y qué hacemos? Abusamos de nuestra fuerza física y golpeamos al menor. El psicológico sexual. El psicológico estamos hablando respecto a que el menor ve las conductas del padre y dice que, por ejemplo, si un padre está a cargo de un menor y tiene, por ejemplo, una reunión o una fiesta, invita a unos amigos y amigas, ¿sí? Y le dice y la niña o el niño están en la fiesta, pero son ignorados por el padre. Y ahí empieza el niño a saber de que yo no soy parte de él, toma importancia. Y el niño se va generando una idea muy, muy controversial a lo que es padre e hijo. Llega el grado en que a veces confunde su sexo. ¿Por qué? Porque ellos no, como no tienen la atención prestada, ellos al momento de estar al momento de revisar su cuerpo, ven cambios y ellos empiezan a preguntarse, y como papá y mamá no me ponen atención, es decir, confundo lo que es confusión. Ahora, ¿qué pasa de todo esto? Nos encontramos también con la corrupción de personas menores de 18 años. Esto se encuentra sancionado por el artículo 201 y 202 del Código Penal Federal. ¿Qué se trata de corrupción de menores? La corrupción de menores se trata en que abusamos de los menores. ¿En qué aspecto abusamos de los menores? Volvemos a la primera exposición de que el descuido, la negligencia, el abandono y el daño psicológico y el sexual. Esto hace de que las personas que nos rodean no ven con los mismos ojos a nuestros hijos. Y si nosotros no ponemos atención a las necesidades de cada menor, puede ser de que algunas de las personas que lleguen o se hacen pasar por nosotros estén manipulando en nuestra presencia, ¿sí?, a nuestros menores. ¿En qué aspecto? Pueden tener un abuso sexual de una menor, estando el papá o la mamá presente, pero como ellos están tan atentos a lo que es su persona, a su reunión, no le ponen atención al menor y pueden ser abusados dentro de su presencia, ¿sí?, o puede haber tocamientos en su cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen? Amenazan a los menores con diciendo, no te va a creer tu mamá, me va a creer mejor a mí. Y los niños se callan, aceptan, porque ven las actitudes de las personas adultas y ellos mismos se responden, si es verdad, no me va a hacer caso. Y a veces le dicen a los papás, y hay niños que sí, tienen el valor de decírselo a los papás, pero ¿qué dicen los papás? No es cierto, él no te hizo nada, él no puede hacer, yo lo conozco muy bien, tú eres la que inventa cosas. Y desacreditamos el dicho de los menores. La corrupción no se habla tampoco de puro abuso sexual,
sino también la corrupción en lo laboral, porque hay niños que son aprovechados por su escasa economía y son aprovechados por personas para ponerlos a trabajar en la calle y les pagan una miseria y ellos se llevan la mayor parte. De ahí también se habla de la corrupción. También nos encontramos los delitos de trata de personas, igual de menores de 18 años, el abuso infantil, la explotación sexual infantil, con fines comerciales o cualquier otro tipo de explotación y demás conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. Y esta conducta se encuentra sancionada por el artículo 367 del Código Penal Federal y en el 5, 6, 7, 8 y 9 en la Ley de Protección a Víctimas. Aquí estamos hablando de la trata de personas. ¿Por qué trata? Porque como estamos tan metidos en nuestros mundos y dejamos que los niños anden libremente por las redes sociales, aquí los niños, aquí las personas adultas aprovechan esa ignorancia de nosotros, los padres, para manipular a nuestros hijos, ofreciéndoles trabajo o una vida mejor. Y ellos, como no tienen el libre desarrollo de su capacidad, son fáciles de envolver. Y ya cuando están en la situación que se llegan a ir de casa o que se van escondidas con un amigo, ya cuando llegan al lugar, pierden todo contacto con personas de sus familias y los explotan sexualmente. Ahí viene la situación de la venta de sexo por internet o la niña que va a ser vendida por ciertas personas. Igual hablamos de los tráficos de menores. Este igual está sancionado por el artículo 666 del Código Penal Federal. Aquí el tráfico de menores se da más en los pueblos indígenas, en los pueblos que no tienen la educación a nivel de comprender de que, ¿cómo se llama? Los niños van a ser trasladados y van a ser vendidos como objetos. En esta situación se aprovechan más de las personas más humildes que hay. ¿Por qué? Porque si van a una familia que tienen 4 o 5 y el señor es campesino y los niños no tienen ni ropa ni comida, ¿qué es lo que hacen? Le ofrecen al padre y le dicen, mira, dame a tu hijo, te voy a dar dinero mensualmente, lo necesito porque necesito a un niño para que me ayude a trabajar. Y los padres, con tal de que su hijo tenga una mejor vida o porque va a estar mejor con él o va a tener más posibilidades de que él tuvo, aceptan ese intercambio, ese tráfico de menores. Y sin embargo, desafortunadamente los menores no llegan a hacer ese tipo de actividad, sino son esclavizados y pasan a ser algunos objetos sexuales, otros trabajan de manera denigrante y otros realmente se pierden y no llegan a su destino. Hablamos igual del trabajo antes de la edad mínima, de 15 años. Previsto de igual forma en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que ningún trabajo, todos hasta los menores pueden trabajar, pero ningún trabajo puede ser denigrante. Y además debe de persistir más bien sus derechos de los niños. Y sin embargo, ustedes podemos observar todos, encontramos niños de vendedores ambulantes de que andan sin zapatos, los pobres no han comido,
andan todo sucio, o a veces los padres aprovechan de los niños y los ponen a limpiar parabrisas en condiciones que lo ponen en peligro sus vidas. Y hay niños que lo meten a trabajos forzados. De igual forma, hablamos de trabajo adolescentes de mayores de 15 años, que son perjudiciales para su salud, su educación, y esto impide su desarrollo físico y mental. A esto se le puede llamar una explotación laboral. ¿Por qué una explotación laboral? Vemos niños que que trabajan más de 8 horas y trabajan al par de un adulto, y ellos no reciben ninguna remuneración más alta que el adulto, ni tampoco le dan sus servicios médicos, y ponen en peligro su vida. ¿Por qué? Porque son trabajos que en la verdad no tienen nada de seguridad para los menores. La relación de estos delitos son personas que ya trabajan por organizaciones, ¿sí? Que más bien se le pueden llamar asociaciones delictuosas, que ahí utilizan a los niños y los entrenan para realizar trabajos. Desafortunadamente, había anteriormente los grupos delictuales, habían niños que usaban armas y ponían en peligro su integridad física. Desafortunadamente, los niños, como son fácil de manipular, eran los que podían utilizar. Aquí tenemos las autoridades competentes que deberán considerar que se deben de considerar con perspectiva de género para denunciar cualquier situación de violencia. Y estas están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir, sancionar y reparar conductas previstas para niñas y niños y adolescentes con discapacidad. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la reparación física y psicológica, restitución de los derechos de los niños y adolescentes, para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana. Aquí la recuperación y la restitución de los derechos de los niños que estamos hablando, las autoridades, aquí está el Ministerio Público, que muy bien con la Fiscalía, mejor dicho, Fiscalía, que la conocemos en general, todo el mundo la conoce como la AMPEA, pero es la Fiscalía de Víctimas Vulnerables, de situaciones de vulnerabilidad, que aquí cualquier persona que tenga conocimiento de que un niño está siendo vulnerado de sus derechos tiene la capacidad para ir a presentar su querella, puede ser anónima, y la autoridad, la fiscalía, tiene la oportunidad de investigar los hechos denunciados. Y si dado momento se llega a acreditar de que la fiscalía comprobó que realmente el menor está siendo abusado o está siendo maltratado físicamente, es la autoridad en su respectiva de competencia y con perspectiva de género, ¿sí? Tiene la obligación de sustraer al menor del lugar donde se encuentre y llevarlo a un lugar seguro. ¿Para qué? Para que él empiece a recuperar su vida psicológica y si el niño está maltratado, pues su recuperación física y de nuevo restituirle todos sus derechos que nos consagra la ley. Y para eso tenemos de igual forma, esos derechos se pueden solicitar ante los juzgados de adolescentes
¿sí? Él es el encargado para establecer las medidas y condiciones de los niños. Ahora, ¿qué leyes regulan su acceso a la vida de violencia? Pues la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Y lo tenemos en los artículos primeros, sexto, séptimo y terciario. El artículo primero dice que la ley es de orden público y de interés social y de observancia general. Y es para todo el territorio nacional y tiene por objeto, una, reconocer a niños y niñas y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad e interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo primero constitucional. El artículo primero constitucional nos establece que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos que las condiciones de la misma ley establece. Segundo punto del artículo sexto dice que garantiza el pleno ejercicio, el respeto y protección y promoción de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes, conforme lo establece la Constitución y los tratados internacionales que México forma parte. De igual forma, en su fracción tercera establece que crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de las niñas y niños y adolescentes que hayan sido vulnerables. La fracción cuarta igual establece los principios rectores y criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas y niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y base de coordinación entre la Federación y las entidades federativas y los municipios, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación del Poder Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos. Y también tiene como base establecer las bases generales para la participación de los sectores privados y sociales en acciones tendientes a garantizar la protección del ejercicio de los derechos de las niñas y niños. El artículo sexto también nos habla que son principios rectores de los derechos, el interés superior del niño, la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la progresividad y la integridad de los derechos de niñas y niños, conforme a lo dispuesto el artículo primero y cuarto. Ya dijimos que el primer artículo primero constitucional dice que todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Ahora bien, el artículo cuarto constitucional dice que ninguna persona podrá impedirse a que se dedique a la profesión de la industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito, ¿sí? Aquí nos habla de licitud, que quiere decir licitud legal. Y del tema que estamos hablando, hablábamos de los trabajos de los niños que son vendedores en la calle, los que trabajan haciendo marionetas, los que trabajan limpiando parabrisas. Estos trabajos son ilícitos. ¿Ilícito por qué? Porque está prohibido por la ley. Es decir, no se puede explotar a menores. Y hablando de este mismo artículo, dice, del artículo cuarto constitucional, dice, el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marca la ley cuando se ofenden los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por una resolución judicial. La ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio. Las condiciones deben llenarse para obtenerlo y las autoridades han de expedirlo.
Aquí estamos hablando de que nadie, es decir, no está prohibido el trabajo siempre y cuando debe de estar reglamentado. Y además, tampoco que se ofendan los derechos, ¿sí? Pero si trasladamos esa definición respecto a y enfocamos a los niños y niñas y adolescentes que se dedican a los trabajos en la calle, vemos que el artículo 4 constitucional no está aplicable a él, es decir, no lo aplican a ellos. Es decir, hacen trabajos ilícitos y no son remunerados conforme a la ley. También nos habla que dice el mismo artículo que los menores tienen una igualdad sustantiva. También tienen el derecho a la no discriminación, a la inclusión, el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, a la participación, a la interculturalidad, las corresponsabilidades de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad en la legislación políticas públicas y actividades administrativas y económicas culturales, la autonomía progresiva y el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia. El artículo 6 nos habla del acceso a una vida libre de violencia, pero en su fracción 13ª no la pone como al principio de uno de los derechos primordiales, lo pone en uno de los últimos de los derechos de los niños. Ahora, el artículo 7º dice que las leyes federales y las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, así como proveer primordialmente las acciones y mecanismos que permitan un crecimiento, desarrollo e integral plenos. Aquí las leyes federales deben garantizar el ejercicio y el respeto. ¿Cuál es el respeto? La protección que tiene todo un menor para ejercer sus derechos. El artículo 13 de la misma ley nos señala que para efectos de la presente ley son derechos de niñas y niños y adolescentes, de manera enunciativa, pero no limitativa, los siguientes: el derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y el desarrollo, el derecho de prioridad, el derecho a la identidad, el derecho en familia, el derecho a la igualdad sustantiva, el derecho de no ser discriminado, el derecho a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el derecho a la protección de la salud y seguridad social, el derecho a la inclusión de niñas y niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a la educación, el derecho al descanso y el esparcimiento, el derecho a la libertad de convicción, éticas y pensamiento, conciencia, religión y cultura, el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, el derecho de participación, el derecho de asociación y reunión, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Derechos que continuamos con derechos de niñas y niños y adolescentes migrantes y, por último, el derecho de acceso a la tecnología de la información y comunicación. También nos dice que toda autoridad federal y las entidades federativas, municipales y de demarcaciones territoriales del Estado de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos de todas niñas y niños adolescentes sin discriminación de algún tipo o condición. Okay. Aquí ya vimos los derechos que tienen los niños en su ley. Ahora vemos las formas de violencia que se presentan en la niñez. La violencia física, incluyendo castigos corporales, matoneo y por parte de adultos o otros niños. Violencia sexual, incluyendo la explotación sexual, matrimonio infantil y uniones tempranas. Violencia emocional, incluyendo aquellas perpetradas a través de tecnologías de información de comunicación, descuido, trato negligente, incluyendo la negación del cuidado médico.
Aquí, estas formas de violencias que tenemos aquí son muy comunes. A veces nosotros los padres castigamos a los niños porque no se portan bien, pero hay padres que no miden su fuerza y sus castigos corporales van más allá a lo que es un castigo. Yo no digo que no se pueda reprender a un niño cuando se esté portando mal. Hay castigo de represión, pero a veces debemos de tener en cuenta de no pasarnos sobre la fuerza de un adulto hacia un menor. ¿Para qué? Para que no provoquemos una violencia física, ¿sí? La violencia sexual, acuérdense de que todos los niños están expuestos a sufrir una violencia sexual. No quiere decir que en todas las familias pase, pero a veces decimos que no es cierto, pero a veces en la familia lo puede realizar un tío, un primo, un hermano, un sobrino, hasta el propio padre. ¿Sí? Aquí, incluyendo la explotación sexual, aquí a veces los mismos familiares son los que hacen la explotación sexual de los menores, porque desafortunadamente a veces hay padres que son adictos o son muy tomadores, que por conseguir, por ejemplo, un alcohol, una droga, venden a sus hijos para conseguir el beneficio propio. A veces, en cuanto a lo que es el matrimonio infantil y uniones tempranas, a veces hay niñas que salen embarazadas. ¿Y qué hacemos algunos padres o todos los padres? No sé, de que ya salió embarazada mi hija, bueno, cásate. Te tienes que casar porque ya saliste embarazada. ¿Por qué no la apoyamos si ya salió embarazada? ¿Por qué no la apoyamos? Y si es su decisión, más adelante que se case. Pero hay que darle una formación o algo con tal de no sufrir esa violencia, de casarlo, hacerle un matrimonio a temprana edad. A veces, igual, esta en relación a la violencia emocional, en cuanto a las tecnologías, pues los niños son muy comunes de enviarse mensajes a través de WhatsApp o de las redes sociales y es el tal mentado bullying, es decir, ofendes a uno o lesionas, dices palabras siguientes para lastimar a otras personas. Ahora, el descuido y trato negligente, incluyendo la negación de cuidado médico. A veces hay mamás que los niños están enfermos o les sale alguna alergia o algo en su piel y ¿por qué les sale? Porque no están pendientes de ellos, no le dan la higiene adecuada y posteriormente eso hace de que le dice las personas, sus familiares allegados, y tienes que llevar al niño al médico porque ya le salió alguna enfermedad y ellos se niegan, que dicen que no es cierto, que eso se le va a quitar. Ese es un descuido y una forma de violencia hacia el menor. Aquí tenemos la forma de violencia en el curso de la vida de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos el maltrato infantil, lo que estaba yo diciendo hace rato, la intimidación o bullying, violencia infantil, violencia de pareja, violencia sexual, violencia emocional psicológica o de haber sido testigo de violencia. Aquí me voy a detener en esta violencia emocional psicológica o de haber sido testigo de violencia, es en relación a que los niños a veces ven, o los adolescentes ven, cómo el padre maltrata a su pareja, o si la maltrata físicamente o la insulta. Eso le podemos llamar un maltrato psicológico, que le dice, eres una bruta, no sabes hacer nada, ¿cómo es posible que seas así? Y hay personas
que golpean a su pareja. Ahora bien, de aquí, de todas estas violencias, como ya les dije, se puede hacer conocimiento a la fiscalía. Y la persona que tenga conocimiento de que un menor está sufriendo ese tipo de violencia puede solicitar al Ministerio Público, al fiscal investigador, solicitar medidas de protección. Las medidas de protección para los menores. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Separación del domicilio, que el agresor no se encuentre en el rango donde vive el menor, que no acercársele al menor, o solicitar que el menor sea recluido en un centro, en el DIP, en un centro de adolescentes. Son medidas de protección que va a ayudar a los menores a resguardar su integridad física y también emocional. Porque si lo separamos del lugar donde sufre la violencia, el menor va a estar más libre, va a estar más, sus emociones van a volverse a restituir, su expresión física, corporal, de igual forma, se verán muy beneficiados. Son medidas de protección de que podemos solicitar, aunque no sean abogados, simplemente y sencillamente con el solo pedir a la autoridad investigadora que le den unas medidas de protección al menor, la autoridad tiene la obligación y el deber de otorgársela. Ahora hablamos de las mujeres libres de violencia. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, por la cual a diario miles de mujeres son objetos de esta violencia. Hablamos también de la discriminación y la violencia contra las mujeres, que son formas más dramáticas de la desigualdad que se traspasa a las fronteras de los países y afecta a miles de mujeres del mundo. No nada más en México, sino la violencia se vive en todo el mundo. De acuerdo con lo establecido con la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Libre de Violencia, esta habla que es de cualquier acción o omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. La acción o omisión. La acción es de que realices una conducta sobre una mujer. La omisión es la abstención, pero sin embargo, ¿sí? La omisión es cuando realizas alguna actividad sin tener la intención de lastimarla, pero realizas el daño. Esa es la omisión. ¿Cómo podemos identificar que la mujer vive en violencia? Aquí hay una serie de preguntas que todos nos debemos de hacer y calificarnos respecto a la respuesta. Por ejemplo, ¿en tu relación de pareja te hacen sentir mal? ¿Quieres controlar con detalle lo que hacen en los tiempos que no pasan juntos? ¿Quieres decidir de cualquier manera cómo he de vestirme, pensar o comportarme? ¿Te prohíbe hacer varias cosas o relacionarte con algunas personas? ¿Te enoja súbitamente? ¿Te hace sentir responsable o culpable de todo lo malo que te sucede? ¿Se apropia de tus cosas, por ejemplo, dinero, objetos, casa, carro, alhajas, no sé? ¿No respeta tu intimidad? ¿No reconoce tus cualidades? ¿Únicamente reconoce tus defectos? ¿Te ha tratado con crueldad? ¿Muestra celos continuamente? ¿Te acusa de infidelidad? ¿Critica las costumbres y las tradiciones de tu familia? ¿Te ha obligado o presionado para tener relaciones sexuales?
te obliga a tener relaciones sexuales sin protección, siempre quiere tener erección, te ha dado un empujón, un golpe, una bofetada alguna vez, te insulta, se burla de ti o te descalifica públicamente, se enoja, te sientes mal, no puedes decir nada. Cuando se enoja mucho contigo, piensa que podría pegarte. Cuando discutes, ¿tienes miedo? Todas esas preguntas nos debemos de hacer todas las mujeres. ¿Qué porcentaje de sí y qué porcentaje de no para identificar si vivimos en un grado de violencia o un círculo de violencia? Cuando identificas que estás viviendo en un círculo de violencia, ¿sí? Estas situaciones, a ver, algunas les parecería normales. Ah, es que a lo mejor se enojó porque sí tenía razón, porque yo cometí el error, o pues se enojó porque la ropa que me puse no me quedaba bien y por eso fue. ¿Sí? Siempre justificamos la conducta, pero debemos identificar si esa conducta es peligrosa o no es peligrosa. Si es peligrosa, es porque se repite a menudo y cada vez son más intensas. Y cuando es así, debemos solicitar ayuda. ¿Sí? Y también debemos de preguntarnos cómo puedo o cómo pueden ayudarte en una situación de violencia. Aquí debemos de hablar con una persona de confianza que realmente te escuche y te respete. Puede ser tu madre, tu hermana, una amiga, una maestra o cualquier otra persona que tú le tengas confianza y contarle lo que estás viviendo. Esa persona te debe de orientar y hacerte ver algunas observaciones. ¿Por qué algunas observaciones y por qué te debe de orientar? Porque ella está fuera del círculo de violencia y ella sí puede percatar la violencia que estás viviendo. Y si es así, lo que debe de hacer es que al no mencionar el problema no te ayudará a resolverlo. Debemos de buscar orientación. ¿Con quién debemos de buscar orientación? Con personas que conocen del tema. Por ejemplo, aquí la instancia estatal de las mujeres u organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, el Instituto Estatal de las Mujeres les ofrece a las usuarias que vienen con problemas y que no saben identificar si se encuentran en un ciclo de violencia. Tenemos aquí a un grupo de psicólogas que pueden ayudarlas a identificar si realmente están en un círculo de violencia y cómo las pueden ayudar para salir en ese tipo de círculo. Y si al llegar aquí no le es grato o no les satisface o porque no se sienten llenas o porque quieren saber de que a lo mejor la psicóloga no está viendo lo que yo veo, puedes buscar otro tipo de servicio especializado. Ellas mismas te pueden recomendar y para buscar tu mejor opción y salir del círculo de violencia. No nada más es de que, no estoy viviendo un ciclo de violencia y y no necesito terapia, no. Necesita ser valorada por un grupo de psicólogas. Y vuelvo a repetir que aquí en el Instituto de la Mujer están capacitadas para entenderte, identificar el círculo de violencia. Y de igual forma, si necesita otro tipo de servicio que ellas no pueden proporcionarte, ellas mismas te recomiendan para buscar el mejor beneficio y solucionar tu problema. Si realmente no el apoyo que uno busca, a veces dice, es que no, ¿cómo se llama? No es lo que yo busco, o es que no quiero porque realmente no estoy viviendo en el círculo de violencia. Acuérdate que la primera vez de la negación
pero no desista, sigue buscando el apoyo con varias personas, puede ser alguna terapia individual, alguna terapia en grupo, lo que tú más te sientas más cómoda. Porque ten en cuenta que los problemas no se resuelven en un instante, sino con el tiempo. Y si no lo resuelves, si no buscas ayuda, puede ser de que pueda agravarse la situación y puede sufrir algún daño más serio que llegamos a lo que es el feminicidio. Aquí voy a decir qué pueden hacer las mujeres si su integridad se encuentra en peligro. Tu plan de seguridad. Tomar medidas preventivas, por ejemplo, el duplicado de las llaves, acta de nacimiento de ella, de sus hijos, el acta de matrimonio si está casadas, dinero para poder trasladarse de un lugar a otro. Y de igual forma, tenemos cómo puede ser una situación o cómo puede ser inevitable una situación de violencia. Tratar de estar en un sitio que tenga salida a la calle, en donde no haya armas. Evita lugares como la cocina y el baño. Elaborar un plan de salidas y emergencia identificado. Todas las puertas y ventanas por las que puedes escapar de manera segura. Si te quedas en tu hogar, asegura las ventanas y cambia la cerradura de las puertas de la casa. Identifica a uno o más vecinos quienes puedan pedirles ayuda. Inventa alguna palabra para que sepan que tus vecinos que corres peligro y puedan auxiliarte. De igual forma, ¿cómo puede ser inevitable esta situación de violencia? Pues desarrolla un plan de seguridad con tus hijos e hijas para cuando no estés con ellos sepan qué hacer y proteger y explicar la situación. Informar a la escuela, a la guardería, sobre quienes tienen la autorización para recoger a tus hijos e hijas. Cambia constantemente en las rutas para ir y venir de tu casa y del trabajo en algún otro lugar frecuente. Para el Instituto de las Mujeres es fundamental difundir masivamente los instrumentos jurídicos en materia de combate de violencia de género. Por ello, pone a su disposición las legislaciones en el ámbito internacional, nacional y estatal. Y de igual forma, se encuentra le dejo un listado sobre las leyes y las legislaciones de violencia, que es la Constitución Política, la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida de Violencia, los derechos, en relación a los derechos humanos, la Comisión Americana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia. Eso es todo. Gracias por su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, maestra, por su ponencia. Sin duda un tema excelente y de bastante relevancia para la sociedad, sobre todo. En este momento pasamos a la sección de preguntas y comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, a favor de colocarla en la cajita del chat, o si quiere comentar algo, que por favor alce la manita. Ok, tenemos por aquí la manita alzada de Miguel Díaz. Miguel Díaz, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Sin lugar a dudas, el tema hoy tratado por la maestra Cristina es, sin lugar a dudas, un tema muy interesante, llevado al rango y tal como lo platicó en este caso, sobre las personas vulnerables
y su acceso a una vida libre de violencia. Yo nada más quiero profundizar en este tema algunos puntos que me parecieron importantes de la nota que fui tomando de esta parte y que como primero me hice unas preguntas y dice, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Bueno, lo decíamos en un principio. Los niños, las personas mayores de edad, los discapacitados, pero sin lugar a dudas hay la población indígena, pero sin lugar a dudas, y tocaría el tema un poquito más adelante, para mí, un grupo vulnerable y que ha sido trascendental, y es por eso que estamos hoy aquí, han sido las mujeres por la situación que han atravesado a través del tiempo. Yo eso lo quiero tratar en un poquito más adelante, y que es de suma importancia ese tema, es de toral y de vital importancia, porque las mujeres en sui generis han sido un grupo por demás vulnerables y vulneradas. Yo creo que esa parte es la que se tiene que tomar muy en consideración, independientemente de los más grupos, de los niños, que también son un tema muy por demás interesante. Todos los temas son muy interesantes y valdría la pena ponderarlos. Y lo demás, me puse también a decirles cuáles son los factores que originan este tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué son vulnerables? Y bueno, existen muchos factores. Existe el factor social, el factor de discriminación y muchas otras cosas más que nos llevaríamos a tocar un poco más de tiempo, que el tema da para mucho más, muchísimo, es muy amplio, es muy vasto, pero que sin lugar a dudas trata precisamente la vulnerabilidad en menores, y ese es el tema de decir, ¿cuáles son los factores? Puede ser el factor social, la desintegración familiar, muchos más sectores, pero antes de ello, para mí el sector vulnerable o los grupos vulnerables, porque estos son grupos vulnerables, para mí pueden ser aquellas personas que sufren un menosprecio de la sociedad, un menosprecio generalizado, que por la condición en la cual se encuentran, una condición que ellos viven o se comparten dentro de ese grupo social, dentro de ese enroque que se va dando, son parte de esa situación, es parte del menosprecio, y que ha llegado desde luego y ha costado mucho trabajo que se vayan empoderando esas partes. Ha sido un luchar constante a través de los tratados internacionales, lo decía la maestra Cristina, que ha sido plasmado a través de los tratados internacionales que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que están garantizados como un derecho humano en el artículo 1, en el artículo 3, en el artículo 4, lo que es el derecho a la educación, por el mismo grupo de vulnerabilidad, pues porque son parte de esos sectores, son parte de esa discriminación que se viene originando, que se viene dando por parte de la sociedad, al no ser tomados en cuenta, y que sufren desde luego por su situación, lo decía yo, ya sea por su sexo, por la edad, lo decíamos la persona de tercera, o su estado civil. También lo manifestaba por ahí la ponente, que por su origen étnico, las etnias indígenas, y que han sido marginadas a través del tiempo y siguen siendo marginadas aún hoy día, de estar contemplados y elevados a rango constitucionales esos derechos a los que ellos deberían de gozar. Más sin embargo, lo llevamos un poquito más allá, y a mí me gusta tocar lo que es el contexto social, la situación, cómo se encuentra, cómo sufren esa discriminación, cómo van más allá, cómo se vulneran esos derechos humanos, cómo se encuentran en cuanto a su atención, cómo son atendidos, por qué existe esa transgresión a sus derechos. Esas partes son fundamentales y son las que tenemos que trabajar día a día para poder elevar y ponderar y además hacer ese empoderamiento hacia el cual estamos trabajando, estamos luchando diario a diario, y es una constante. Porque como yo le decía, como yo hace un momento escuchaba dentro de la parte, y fue donde esa situación que me ha llamado la atención, en cuanto a los efectos negativos que sufren esos grupos sociales, esos grupos vulnerables por la discriminación, ese acto negativo o ese efecto negativo que lleva a traer, en el cual son implicados, y que por su sola condición, porque son niños marginados, o son grupos étnicos indígenas, simplemente se les niega ese derecho a la educación, se les niega ese derecho a la salud, y por supuesto, ahorita me tocaría el tema que es en razón
a lo que es el grupo específico y por el cual nosotros estamos hoy activos en este contexto, es el grupo en situación de vulnerabilidad que han sido objeto las mujeres a través del tiempo, a través de nuestras décadas, y que se ha caracterizado por esa discriminación, ese acto discriminatorio por el solo hecho de ser mujer. Por eso a mí, en lo personal, me llama muy en cuenta cuando se transgreden esos derechos y vienen los feminicidios que están contemplados en el artículo 115 bis del Código Penal de nuestro estado de Tabasco, pero que es el feminicidio es un homicidio, pero en razón de género. Entonces tuvieron que legislar, tuvieron que hacer ese modelo para poder diferenciar entre uno y otro. La razón, sus diversas causales, sus diversas fracciones, en sus 9 fracciones del artículo 115 bis, porque es importante destacar cómo ha sido muy marcada esa diferencia, esa discriminación del grupo de las mujeres, y es el grupo para mí vulnerable, marcado por esa violencia y esa discriminación a través del tiempo, y es por el que lo decía muy hace rato la ponente, muy acertada en cuanto a las cuestiones de defensa de derechos, que ha costado mucho tiempo y aún todavía sigue con esa parte que no se les ha hecho justicia, siguen siendo objeto de esa injusticia social, de esos grupos vulnerables marginados, y que no se les ha dado la constante de poder luchar y que tengan esa paridad, aunque está plasmada en las leyes, que en nuestro ver cotidiano no ha sido así. Yo no quiero seguir más prolongando esta parte, yo creo que con eso para mí es suficiente en el tema. Es muy importante decirlo porque son grupos vulnerables, son muchos, y el tema da para mucho más. Y si empezamos desde luego con los niños, con nuestras personas de edad avanzada, tercera edad, con el grupo de las etnias indígenas, pero sobre todo con ese grupo vulnerable de las mujeres por el cual se está luchando constantemente. Por mi parte, muchísimas gracias, una felicitación por la ponencia, y quedo a sus finas atenciones. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias. Gracias, Miguel. Ok, bueno, parece que no tenemos ninguna otra manita levantada. Y eso sería todo. Maestra, muchísimas gracias por su tiempo y por su excelente ponencia. Un tema de verdad que considero yo que bastante relevante, el hacer notorio que las personas que están en situaciones vulnerables tienen también derechos tanto desde el momento de su nacimiento hasta los últimos días de su vida, como lo es la vejez. Entonces, de suma importancia recordarnos a todas y todos que sea cual sea la situación en la que estemos, pues tenemos derechos. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Nos vemos en el próximo conversatorio. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Ok. Bueno, también les recordamos que contamos con la línea de mujeres seguras, las 24 horas, los 365 días del año, y que el Instituto Estatal de las Mujeres tiene las puertas abiertas para atención en el domicilio de la calle Antonio Suárez Hernández, número 136, Colonia Reforma, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. El número de la línea de mujeres seguras es 99 33 16 68 13. Gracias a todos.